estar vivos y vivas, del eros, ¿no? De decir que lo que estamos esperando este momento todos los días, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, vamos escribiéndonos a veces, che, ahora a las 6 nos vemos, con lo cual venimos sobrellevando estas, estos estares complejos. ¿Quién más está? Silvana, que no sé qué Silvana será. Susi, que no sé qué Susi será. Si quieren contar por el chat. Gustavo de Peguajó, sí. Silvana Castro, vamos Silvana, desde San Clemente, al lado del mar. Está María tejiendo. María siempre teje acá. Claro, Tenemos mientras... cocineras, tejedoras. Ah, Sí, es muy lindo ver qué está haciendo el otro, ¿no? El otro día Sí, había una compañera cocinando, ¿no? Con la nena ahí, silenciada. Esto también de que se conectan con sus hijos, que hay que estar con ellos, ¿no? Gente que los pone a hacer tarea o los pone a dibujar y escucha. Moma Mosetich dice que empezó a bordar, miren, ahí está con el ay, vestido. mirá. ok, Sol, ya te envié la A presentación ver. de este día, pero la comparto yo para poder manejar el... Sí, eh, yo para después subirla en el Drive, así las comparto en eh, la página de Cultura Viral. Ahí me... incluso va a haber bibliografía también para que se pueda revisar. En el proceso vamos a ver. Bien. Acá ya Bien. está, ya lo vi. Bueno, hay gente que no tiene foto, está Silvia Barrios también, está Susi, que no sé, Susi, ¿de dónde eres? Está Miriam Givert, que siempre nos acompaña, otra museóloga también. Susi Sanabria, vamos, Susi, desde el conurbano, desde Palomar, Caseros, ¿no? Espero no equivocarme. Alejandra Fenocchio, aguantando de la República de la Boca. Sonia Gabriela, Sonia Gómez desde Isidoro, provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez. Kate, ¿cómo es? Majo Pirrieto, estás con algo que dice Malena Catalano, que es una hija, típico, usándole suma a la hija. Estas otras identidades que tenemos. Este es el momento Tinder, no se asusten, es el momento Tinder de la cuarencharla. Claro, en sí es eso, ¿no? Ahora con el boom de las plataformas, así es ahora, ¿no? Las relaciones a distancia. Sí. Relaciones por Teniéndonos, aplicación. teniéndonos con mucho amor. Ceci Teruel está, desde Tucumán. Nadia Antún, desde acá cerquita en Once, vecina mía. Silvia Seriani, que no sé de dónde sos. Malena, que debe ser Malena Malbrán, desde Río Gallegos. Está Gaby Morales desde Salsipuedes, que también suele estar cosiendo. La Gaby, ¿no? Desde Córdoba. Parece que está fresco Córdoba. Bueno, miren toda la gente, ¿no? Que nos estamos juntando. Artistas, gestores, directores, directoras de museos, de espacios. Ahí entró Cristina Rocha Bariloche. Qué cantidad de bocha de gente que somos. Cecilia Tenemos un Teruel, montón. Santiago Lesteros. Bien, bueno. Tranqui mientras van entrando, Sol. Nada, mañana recuerden, mañana jueves, que tenemos la cátedra de realización de UNICEN, que están trabajando en una cátedra de la Universidad Tandil, la cuestión de cómo filmar la cuarentena, ¿no? Sí. Ojalá nos muestre cositas que están saliendo, que son hermosas, con los futuros directores de cine de la provincia. Y el viernes la tenemos a Sonia Gómez presentándonos el proyecto de Isidoro Espacio de Arte, un proyecto que queremos muchísimo, que nos ha dado siempre alojamiento y espacio para hacer cosas, y que espero que haya campamento pronto, que nos encontremos todos pronto ahí, ¿no? Con la Sonia. Isidoro, madre de caldos y madre de encuentros.
Bueno, Sol, cuando quieras. Bueno, Álvaro, Álvaro Martín de sí. Chubut está, que si no, no lo nombro nunca. Ahí está Álvaro. Grande Álvaro. Ah, ya Álvaro Mar. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, hoy tenemos la visita internacional en las Cuarencharlas. Está Janet Villacorta, que bueno, quiero que se presente ella. Eh, es colega mía del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración ya hace un par de años y hemos trabajado juntas también en unos cursos que no se pudieron dar, pero los primeros cursos presenciales del instituto se dieron ahí en Perú y la idea era también poder trasladarme y darlos allá, pero bueno, cuestiones que después de la cuarentena supongo que se podrán concretar, así que bueno, Janet, te doy tu espacio, que te presentes. Ok, muy buenas tardes con todos. Eh, Les damos la bienvenida a todos a este evento que nos reúne a todos nosotros, obviamente, para poder conocer un poco más sobre la situación de nuestros trabajos. En nuestro caso, en el caso Perú, pues estamos trabajando en línea o el teletrabajo que se le dice, ¿no? Durante esta etapa de la pandemia. Bueno, quisiera presentarme un poco para que me conozcan. Yo soy nacida en Cusco, Perú. Mi profesión es, soy licenciada en arqueología. Tengo una especialidad en museología, ¿no? Trabajé en, en la implementación, en el tema de registro de bienes en 3 museos de aquí de la zona de Cusco. Soy egresada de la maestría de Ciencias Sociales con mención en patrimonio cultural. Tengo más de 15 años en experiencia en el manejo de colecciones arqueológicas, en lo que respecta a registro y catalogación de bienes culturales muebles. Actualmente yo trabajo en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, que pertenece al Ministerio de Cultura. Y bueno, soy miembro también de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú y soy miembro del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. Y bueno, como inicialmente lo dijo Sol, también soy parte del equipo de docentes del Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración. Entonces, este evento nos ha juntado justamente para ver algunas situaciones respecto al patrimonio cultural en diferentes latitudes. En este caso, bueno, en el caso Cusco, ¿no? Les quiero explicar un poco de cómo es que estamos viviendo actualmente esta pandemia, pero a su vez también tener en cuenta el patrimonio cultural, cómo es que está actualmente, ¿no? Cómo es que Cusco vive actualmente esta situación. Entonces, este evento va a ser compartido en 4 etapas, vamos a hacerlo así. La primera parte es la ciudad de Cusco como museo. Les voy a explicar un poco la situación de Cusco, cómo es su entorno geográfico, explicarle un poco la existencia de algunos museos que se tienen aquí en la ciudad. La segunda etapa va a ser el origen de las colecciones que albergan estos museos, ¿no? De dónde es que provienen estos objetos, estas colecciones, cómo han sido adquiridas, ¿no? De las diferentes intervenciones, etcétera. Vamos a verlo en el proceso del curso de esta sesión. La tercera parte o la tercera etapa en este evento va a ser el registro del patrimonio en sí, ¿no? El patrimonio cultural, lo que es esta etapa finalmente es la realidad, ¿no? De este registro patrimonial. Vamos a ver algunas reflexiones respecto a cómo podemos nosotros en esta situación, obviamente los museos pues, son espacios físicos, admira las colecciones que se están mostrando, pero cómo solucionamos, digamos, esta visita física o esta visita no física en este caso, a través de estas nuevas plataformas, redes sociales, etcétera, todo lo que tuviéramos a la mano. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan también ver el tema que vamos a tratar.
¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Bueno, está cargando un poco, está lento esto. Bueno, quise poner como fondo de esta presentación, estas imágenes de objetos, ¿no?, prehispánicos de aquí, de nuestra cultura peruana, y obviamente es parte del trabajo que yo realizo en la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Mi trabajo en sí es el trabajo de gabinete, ¿no? Entonces yo trabajo físicamente con los objetos, hago el registro de estos objetos, y obviamente en esta situación, pues este trabajo está suspendido por ahora por el tema de la pandemia, pero tenemos un sistema de trabajo actual, ¿no?, que es el teletrabajo. Y vamos a ver un poco más adelante respecto a este tema, ¿no? Bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, Sí, les yo te dejo mi aviso. correo también. Ok. Hacemos el pare también en cualquier momento que ustedes dispongan. Bueno, les estoy mostrando aquí dos imágenes de la ciudad del Cusco. No sé si todos conocen o alguno de ustedes conoce Cusco o ha venido de visita en algún momento. Son dos imágenes que quisiera mostrar de la ciudad. La primera imagen de la izquierda, obviamente es la traza urbana actual y donde está situada, ¿no?, en el corazón de los Andes, bajo, bueno, explicarles un poquito de los antecedentes de la ciudad, en este caso de Cusco. Entonces, bajo el gobierno del Inca Pachacútec, ¿no?, que es entre 1438 Janet, y Janet, 1571. antes que sigas, ¿me escuchás? Sí, ¿Te sí, podés acercar un poquito más al micrófono? Porque escuchan bajito. ok. Así se escucha más clara la voz. Ok, les comentaba respecto a la ciudad Perfecto. de Cusco. Comentarles un poco los antecedentes de la ciudad para que puedan enfocarse un poco de qué estamos hablando, de qué parte de la ciudad, y lo que venga después vamos a conversar. Entonces les comentaba que bajo el gobierno del Inca Pachacútec, esto entre 1438 a 1471, es un centro urbano complejo, ¿no?, con funciones religiosas y administrativas diferenciadas, ¿no? Al adueñarse de la ciudad en el siglo XVI, los conquistadores españoles obviamente conservaron la estructura física de la ciudad, pero construyeron iglesias y palacios sobre los templos y monumentos de la ciudad inca de ese momento. Entonces, Pachacútec, a quien se le atribuye la construcción de Machu Picchu también, sentó las bases de una organización pues muy jerarquizada, ¿no? Para su época a través de esa división tripartita. No sé si han escuchado este tema en historia o tienen algún conocimiento sobre el tema. Además que esto despertó pues gran imaginación de esos conquistadores, ¿no?, de la época, como lo hizo el trazado ortogonal de las calles de la ciudad, ¿no? Se tiene mucha bibliografía respecto al tema del Hanan y el Urim, ¿no? Entonces, los invasores europeos respetaron esta planificación, curiosamente cercana a la idea de las ciudades del Renacimiento, ¿no? Se limitaron a la destrucción de los principales edificios, eso sí, los edificios simbólicos, y construyeron pues nuevos monumentos, católicos sobre todo, sobre estas mamposterías, ¿no?, sobre estas edificaciones incas, ¿no?, sobre los muros incas que existían en ese momento. Entonces, es así que, bueno, estas son dos imágenes que les comparto respecto a esto que les estoy comentando. Por ejemplo, esta es la calle Hatun Rumiro, si es que han tenido la oportunidad de conocerlo. Es la calle donde está pues la piedra de los 12 ángulos, ¿no? Esta, por ejemplo, actualmente es el Palacio Arzobispal, ¿no? Incluso es un museo particular. Y esta segunda imagen de la parte baja
es el Palacio de Tupac Inca, que está en la calle Maruri. Justamente esta se encuentra paralela a la institución donde trabajo yo, que es la Dirección Desconcentrada de Cultura. No, este palacio, por ejemplo, actualmente es un banco. Entonces, ha sido utilizado justamente las bases incas, sobre ellas han sido construidas, ¿no?, las edificaciones coloniales. En el año 1983, Cusco pues fue proclamada, ¿no?, como Patrimonio Cultural de la Humanidad a través de la UNESCO. Y bueno, la presencia de estos restos incas coloniales es muy presente en la ciudad, ¿no? Esto según la información de Elaine Silverman, que tiene su texto también. Incluso les vamos a facilitar algunas bibliografías para que ustedes puedan revisar con más detalle la información histórica de las calles de Cusco. Nos sugiere que esta ciudad, este distrito histórico, pues puede considerarse como un museo de sitio al aire libre. La misma ciudad es un museo. Creo que me salí de la pantalla. Están todos locos con las fotos que subí, todos dicen que bello Cusco. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Bueno, dentro de este museo, o sea, de este museo de sitio al aire libre, que es denominado así Cusco, hay una cantidad enorme, pues, de museos también. Museos, obviamente, de estructuras físicas, ¿no? Tradicionales, que además atienden, pues, a la población local y, obviamente, al extranjero, ¿no?, que son los turistas. Entonces, que hoy, pues, y cada año, hasta hace poco, pues, la visita es bastante, ¿no?, anualmente, para obviamente poder gozar, poder disfrutar, ¿no?, del centro histórico de la ciudad de Cusco. Entonces, incluso hay muchos sitios arqueológicos alrededor de la ciudad. Entonces, obviamente ahí existen muchas empresas de turismo que pues ofrecen estas ganchos, ¿no?, a los sitios arqueológicos de la ciudad. Siguiendo con el tema del museo al aire libre, pues los museos populares de Cusco están pues dedicados a la exhibición de objetos prehispánicos. Tenemos museos con objetos, tenemos de cuadros, pero emplean distintas narrativas, ¿no?, sobre el pasado, usando una serie de convenciones y técnicas museográficas, vamos a decir. Si bien tales museos aparentemente se concentran en el pasado, sus exhibiciones también ofrecen visiones contrastantes, ¿no?, acerca de la relación existente entre el Cusco contemporáneo, la moderna nación peruana y el pasado inca imaginado, ¿no? Debemos señalar además que no todos estos museos se concentran en la antigüedad, ¿no?, donde ofrecen pues donde se ofrece estas colecciones arqueológicas. Por ejemplo, dentro de estos museos, de esta cantidad de museos, tenemos el Museo del Café, el Museo del Pisco y el Museo de Chocolate, que están dedicados pues a comidas populares, e incluso el Museo de las Plantas Sagradas Mágicas y Medicinales, ¿no?, que estuvo dedicado pues a los alucinógenos, las hojas de coca y otro tipo de drogas. Entonces, este museo hace poco ha desaparecido justamente a falta de la difusión, ¿no?, de este museo. Un tema que quiero... Acá Janet pregunta a Cristina Rocha, ¿por qué difunto museo? Es que ya no existe el museo. Hasta hace poco el museo estaba presente ahí, pero a falta de la difusión, como les comentaba, es que el museo ya fue, ¿no? O sea, ya no hay museo de ese tema. Entonces, algo que quiero comentarles de la ciudad de Cusco es esto de los museos que son pies forzados en el Cusco. No sé si han escuchado este tema. Quisiera tocar aquí o tomar la información del arquitecto Luis Borovio, ¿no? Esa información también la vamos a compartir con ustedes.
Él tiene un libro de teoría e historia de la arquitectura, ¿no? Y habla justamente de estos pies forzados, ¿no? En la arquitectura. Voy a tomar la frase de este autor, ¿no? Donde él indica que el aspecto, la calidad apariencial de la arquitectura, la decoración es lo que determina el ambiente y el ambiente puede identificarse con la arquitectura misma. La arquitectura, el ambiente es un espacio vivenciado por el hombre, limitado normalmente por unos parámetros. Vamos a hacer un ejemplo en este caso para que se entienda mejor esta información de este autor, ¿no? Que es Luis Borovio. A ver, espera un segundito que dicen que hay una radio que se escucha de fondo. No sé si alguien tiene prendido algo. Se escucha como un ruido de fondo. Bueno, respecto a Sí, lo anterior que les comentaba del autor, él utiliza esta imagen, ¿no? A través de cuatro imágenes, a lo que estamos comentando, los pies forzados en la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos esta construcción en esta forma, ¿no? Una edificación que tiene esta forma, que tiene un pasillo, obviamente, en este acabado en L, más o menos, ¿no? Que es la figura 1. Una persona quiere colgar un cuadro en el lienzo de la pared A y sin plantearse ningún problema espacial, obviamente. Entonces lo coloca centrado en él, ¿no? Se puede ver eso en la figura 2. Sin embargo, el Janet, paciente... no tenés nada de fondo, ¿no? Janet, que se ¿Perdón? escuche el micrófono. ¿Tenés algo? No, nada, ¿No? nada. Estoy en No, silencio. porque somos nosotros. Sí, yo también. Se agarra un ruido, no sé. Sí, seguí. Ok, entonces les ponía de ejemplo esta imagen, ¿no? Del autor. Supongamos, ¿no? Que tenemos un pasillo, ¿no? Como está en la figura 1. Una persona, ya, hay que tomar el ejemplo de un museo. Ya, un museo de las características que tenemos aquí en Cusco. Son casonas coloniales. Muchas de estas han sido habitaciones. Han sido habitaciones. Son casas donde ha vivido la gente, con grandes espacios, salones, etcétera. Entonces, lo que quiero mostrarle a través de esta imagen es que muchas de estas casonas coloniales en la ciudad han sido espacios forzados para ser museos, ¿no? Entonces, con el ejemplo les quería mostrar de que supongamos, ¿no? Nosotros como profesionales queremos colocar un cuadro, una imagen, un objeto, una vitrina, lo que fuera, en la figura 1. Es lo que tenemos, ¿no? Es lo que hay en la edificación, es lo que contamos. Entonces, una persona que quiere colgar o que quiere poner una vitrina o que quiere colgar un cuadro, qué sé yo, entonces vamos a tener el problema de la figura 2, ¿no? No es el problema, o sea, sin plantearnos el problema espacial en este caso. Sin embargo, el pasillo tiene un eje y el punto de vista que viene obligado por los espacios deja el cuadro descolocado, que es la figura 3, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la figura 1 y 2, ya hemos colgado nuestra imagen o tenemos la vitrina, pero la vitrina o el objeto que hemos colgado va a mostrarse de esta forma como está en la figura 3. Entonces, la perspectiva pide una situación diferente para el elemento que vamos a colocar, ¿no? Que sea la vitrina, un cuadro, etc. Entonces, lo ¿Tenés ideal... algunas fotos de esos museos para que veamos un Eh, ejemplo de cómo son bueno, museos de ahí de Cusco? sí, tenemos más adelante algunas imágenes, vamos a poder observar este detalle. Entonces, eso es lo que sucede en el caso de nuestras casonas aquí, porque muchos de los museos que tenemos en Cusco están en estas casonas, han sido utilizadas estas casonas para museos. Entonces, que es el detalle de este autor, ¿no? Que quiere mostrar
a través de del decorado, en este caso del cuadro, ¿no? Es la ordenación del espacio. Entonces, para continuar, este detalle que nadie observa hace que se pierda, ¿no?, la coherencia espacial en sí de la vitrina, del objeto que queremos mostrar, ¿no?, que es por ejemplo, en este detalle de la figura 4. Entonces, eso va a suceder en los museos en el caso de Cusco. Bueno, aquí tenemos una imagen respecto a lo que estamos mencionando, ¿no? Este museo Inca, pues el Museo Arqueológico del Cusco, además que pertenece a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ¿no? Esta es una casona colonial. Obviamente esta era una casa de habitación, eran habitaciones. Entonces, hay un tema respecto a esto de los museos también, que puedan revisarlo, una bibliografía de la museografía en Cusco, así se llama el título, la museografía en Cusco, diferentes museos, diferentes narrativas. Y los autores son Richard Burger y Lucy Salazar, justamente quienes explican cómo es la exposición en estas casonas, ¿no? Si quieren entrar a mayor detalle respecto a lo que se expone en estos museos, a los bienes que se exponen. Entonces, además este museo es el más popular que existe aquí en la ciudad. Entonces, a través de esta imagen les quería mostrar, por ejemplo, esto, ¿no? Esta es la edificación y tenemos, este es un detalle nada más de un espacio que se está mostrando en el museo, ¿no? Se tienen estos objetos, vasijas incas, todas son vasijas incas, obviamente de diversos tamaños, pero que se está mostrando en una plataforma, pues, digamos, un tanto acomodada, ¿no? O sea, no es lo ideal, obviamente no es lo ideal en una exposición, ¿no?, para un público, incluso para la visita de los colegios, esto está cercano, obviamente, al público. Claro, hay restricciones de no acercarse y todo eso, pero aún así es... Porque los chicos lo tocan, ¿es muy accesible para el público? No es muy accesible, pero de alguna forma no es la forma, digamos, de exhibirlo, ¿no? Bueno, eso entre comillas. Obviamente, para que este museo pueda funcionar o pueda tener una nueva museografía, pues requiere de un presupuesto. Incluso este museo pues, ha sido inaugurado todavía en 1919. Imagínense, hasta la actualidad se tiene la misma museografía, o sea, no se ha cambiado la museografía, no ha habido un cambio de exposición, ¿no? Entonces es una casona además barroca, ¿no?, de la época. Y bueno, la colección que alberga este museo es producto, ¿no?, de los trabajos realizados por los arqueólogos locales y extranjeros. Tiene pues un gran almacén, sus depósitos, donde tiene mucho material que podría cambiarse la museografía, la museología, pero sin embargo depende mucho pues del tema político y todo esto que vamos a conversarlo también dentro de este tema. Entonces, en este museo predomina un poco el interés, ¿no?, por la cultura inca. Hay una pequeña porción dedicada a los antecedentes cusqueños inmediatos a los incas, ¿no?, que aquí pues se le conoce como el pre-inca o los estados Quilque, ¿no? Perdón, el estilo Quilque. En la exhibición de este museo al visitante se ofrecen pues diferentes variedades de objetos. Se tiene objetos de cerámica, material lítico, metales, conchas de espóndilus, etcétera, ¿no? Y tenemos incluso material de madera. Entonces cada sala obviamente está dedicado a estos temas, ¿no? Desde la museografía, pues, su larga asociación con la UNSAG, incluso con la universidad, pues, surgen algunas limitaciones del presupuesto, ¿no?, para hacer
digamos, esta renovación museológica, esta renovación de la museografía en sí, de este museo, ¿no? Entonces, significa que no es posible, pues, incluir vitrinas elegantes o herramientas de alta tecnología, ¿no? Como videos, muestras alternativas, etcétera. Entonces, por lo tanto, tiene una escasa atención, digamos, este museo, el papel de lo que quisiera mostrarse en sí. Entonces, de esta forma quisiera que ustedes vean también más o menos lo que les explicaba en el ejemplo anterior. Este es otro museo, el Museo Histórico Regional del Cusco. Está ubicada pues este museo en la actual Casa Garcilaso, en la actual o en la que fue la casa de Garcilaso de la Vega, ¿no? Tiene su origen este museo todavía en 1946. Inicialmente el nombre de este museo estaba como el Museo Virreinal, ¿no? Este museo, pues, o esta casa en este caso, ha sido adecuada, ¿no? En lo que fuera la casa del autor, ¿no? De los comentarios reales de los incas. No sé si han escuchado, ¿no? Es un libro también de historia que se tiene aquí. Bueno, quien nació además de este autor, pues cronista, quien nació pues y vivió en esta casa, ¿no? Hasta los 20 años. Entonces este museo se concentra en el legado cultural, colonial sobre todo del Cusco. Está incorporada pues al Sistema Nacional de Museos del Perú y tiene acceso a recursos adicionales, ¿no? Al ser integrada al Sistema Nacional de Museos, obviamente hizo también pues que luciera objetos incas importantes, ¿no? Descubiertos en el transcurso de las investigaciones efectuadas por el ex-INC, actual Ministerio de Cultura. Y bueno, este museo pues hace poco ha hecho una renovación de su museografía. Y es una imagen en la parte baja que podemos ver. Y como les decía en el ejemplo anterior, son casas coloniales que han sido pues acomodadas para museo, ¿no? Hermosos los balcones, dicen. Muy lindos. Sí, la mayoría de estas casonas, como el anterior ejemplo de la casa Inca, también muestran estos balcones, ¿no? Este es un tercer museo de arte precolombino. En este caso, este museo es privado. Los dos anteriores del Estado. Este museo ha sido edificado, bueno, obviamente es una casona también colonial, incluso es un museo privado y no tiene pues raíces en Cusco. ¿Por qué? Quienes lo han planeado o han planteado han sido pues personas o especialistas de la ciudad de Lima, ¿no? De la capital. Los objetos que provienen o que se encuentran en este museo son de culturas prehispánicas de todo el Perú, a diferencia de los otros dos museos que muestran colecciones incas de la zona del Cusco, ¿no? Especialmente de la zona del Cusco. En cambio, este museo muestra pues objetos que provienen de toda la cultura peruana a nivel nacional. Una justificación central de la creación de este museo fue la idea pues de ganar dinero, ¿no? Aprovechando la alta demanda pues del turismo en el Cusco. Por ende refleja el empleo de un marco cronológico, como les comentaba, desconocido todavía, bueno, hasta hace poco por muchos arqueólogos peruanos, ¿no? Ahí se utiliza pues el tema formativo, el clásico, el transicional hasta lo imperial. Entonces, a diferencia de los otros, este se exhibe en vitrinas exquisitamente diseñadas, iluminadas,
con luces dramáticas en muchos casos, cuyo estilo recuerda pues a muchos, las elegantes joyerías, por ejemplo, de París, ¿no? No sé, quien haya tenido la oportunidad de ver este museo ha podido observar este detalle que les comento. Entonces, las leyendas que se ofrecen es más dirigido para un público extranjero, a diferencia de las otras dos, que es más para un público local, ¿no? Incluye además tiendas de souvenir, un cafetín, etcétera. Entonces, es un museo más dirigido a un público extranjero. Entonces, por ende, la diferencia de este museo con los otros es más marcada, ¿no? Sus metas son más financieras antes que las educativas. Bueno, hubiera mostrado más imágenes, pero esta la he sacado del Google. Entonces, si ustedes quieren ver a mayor detalle cómo es la exhibición de los objetos en este museo, pueden visitarlo ahí también, ¿no? O pueden encontrarlo en el Google, porque esta imagen la he podido bajar de ahí. Este es un tercer museo, o perdón, un cuarto museo que quiero mostrarles. El Museo Machu Picchu. Justamente este museo se fundó pues en el 2011, ¿no? Como parte de las celebraciones por el centenario del descubrimiento de Hiram Bingham, ¿no? En 1912, ¿no? Quien hiciera pues famoso Machu Picchu. Entonces su creación fue un resultado, ¿no? De las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo entre la Universidad de Yale, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el gobierno peruano. Esta información también la pueden ubicar en Falcón, el autor es Falcón del 2013, en el chat. Posteriormente con Sol les voy a poder compartir la bibliografía que les estoy comentando, para que ustedes puedan revisarlo con mayor detalle la información. Entonces, esta casa es denominada la Casa Concha. Obviamente, el Museo Machu Picchu está determinado así por las colecciones que alberga esta casa. Entonces, la Casa Concha también es una casa colonial del siglo XVIII, ¿no? Construida pues por Diego Concha y obviamente su esposa, ¿no? La familia que vivía en esta casa. Entonces, incluso sobre esta casa colonial, pues se levanta uno de los palacios de Tupahinca Yupanqui, ¿no? Conocido como Pucamarca, ¿no? Que está justo está justo paralelo pues a la plaza principal, ¿no? Que les había mostrado en la imagen inicial de esta presentación. Bueno, esta casa obviamente, al igual que los anteriores museos que les he mostrado, pues tiene muros incas visibles, ¿no? En las bases. Incluso esta casa muestra pues pinturas murales coloniales, tiene chimeneas de piedra, bueno, todas estas del siglo XIX, que permiten ver pues la historia arquitectónica de Cusco. En esta casa se puede ver pues, el proceso de historia de la construcción, de la arquitectura en sí. Las colecciones pues ya habían servido de base, las colecciones que se muestran en este museo ya habían servido de base en las muestras museográficas pues que se hicieron en 7 sedes, ¿no? de los Estados Unidos entre el año 2003. Esta información la pueden también encontrar en Lucy Salazar y Richard Burger del 2004. Bueno, incluso este museo tiene mayor enfoque antropológico, tiene salas donde se muestran pues, las herramientas de tejer, por ejemplo, de las actividades agrícolas, actividades productivas, etcétera, ¿no? Actividades religiosas. Entonces, los que han tenido la oportunidad también, que conocen el museo, pues está determinado en este proceso, ¿no? De esa forma. Entonces, el contraste de la narrativa que muestra el museo, pues ha sido más analizado, ¿no? Como la gestión de agendas institucionales. Entonces, el museo se enfoca más en el desempeño de la ciencia arqueológica, ¿no? A diferencia de los otros museos.
pues bueno, hasta aquí no sé si tienen alguna consulta para entrar ya en sí a las colecciones propiamente de estos museos y obviamente de todo el material cultural que custodia, ¿no? En este caso el ente rector que es el Ministerio de Cultura. Sí, mucha gente que le gusta, que le encantan los balcones, que es una belleza. Y Cristina Rocha dice que, pero no es importante que los museos renueven recursos, diseño, iluminación para hacerlos más atractivos a todos, sí distinguir entre público, extranjero o local. Bueno, obviamente Está bien. Perdón. No, está bien. Bueno, les comentaba el ejemplo que tomamos del enfoque arquitectónico del bioforzado. Estas son, o sea, incluso les puse el ejemplo, ¿no? Tomando el ejemplo de cómo colocar un cuadro, teniendo esta perspectiva en él. O sea, es como si nuestra casa, nuestra habitación, bueno, originalmente nuestra habitación tenga que pasar a ser un museo. Entonces, ¿cómo acomodas los objetos? ¿Cómo acomodas un cuadro sobre una construcción ya hecha? El detalle aquí es que muchas veces se piensa primero en la arquitectura y no en la colección. Debería ser al revés. Primero pensar en la colección, ¿no? ¿Qué colección o qué tipo de colección queremos mostrar? Y de acuerdo a eso recién diseñar el espacio, diseñar la arquitectura, diseñar el museo propiamente. Entonces, muchas veces es al revés, ¿no? Funciona al revés, pero lo ideal es pues, primero pensar en la colección y finalmente para poder exponer esta colección, pues pensar cómo va a estar expuesto estos objetos, estos cuadros, las pinturas o el tipo de colección que quisiéramos mostrar o el tipo de objeto que querramos mostrar a un público y Janet, ¿sí? Gustavo Bustamante pregunta si existe legislación que no permita modificar el interior de esos edificios, museos, o es presupuesto que no lo hace. Tenemos la ley de patrimonio aquí, la 2829-6, respecto a lo que es el registro de bienes culturales. Y respecto a la edificación, sí hay también una ley, se cuenta con una ley, pero el tema de las leyes es que en el asunto de patrimonio inmueble no se puede hacer muchos cambios. Entonces, está un poco limitado ese tema. Por esa razón, obviamente, no se puede hacer ningún cambio estructural dentro de estas zonas que ya son patrimonio de la nación. Sí, surgieron varias preguntas con respecto a eso. Roberto pregunta qué tipos de objetos o restos arqueológicos prevalecen por lo general en estos museos que vos mencionaste. Bueno, estos museos, los 4 museos que usé como ejemplo porque son los más representativos, incluso hay muchos otros más que les comentaba, no necesariamente que están relacionados a patrimonio, son propias de la zona, o sea, son de excavaciones, son patrimonio del Estado, son bienes arqueológicos en su mayoría las que se exhiben en estos museos. Y bueno, hay museos particulares que también muestran otro tipo de enfoque, ¿no? O sea, no necesariamente en lo antiguo, o en este caso la colección arqueológica es parte de un atractivo. Ahí se tiene, por ejemplo, el Museo del Chocolate, incluso a este museo, pues, en este museo se muestra cómo es la elaboración del chocolate, ¿no? Todo el proceso de la elaboración del chocolate, incluso tiene pues todo un ambiente para que el turista o en este caso el local pueda consumir el chocolate que ahí mismo está preparado, ¿no? Y tenemos también el Museo del Pisco, de la misma forma se hacen pues las presentaciones, mezclas de tragos y todo esto que al final pues uno puede probar, puede degustar. Puede degustar, claro. Y Mosetich pregunta si las colecciones están a disposición de gente que quiera investigar. Sí, sobre todo en los museos del Estado,
están dispuestos, obviamente, para estudiantes, incluso para extranjeros, ¿no? Obviamente para publicaciones. Ellos tienen que solicitar bajo ciertos requisitos pues el acceso, ¿no?, a esta colección. Pues, depende mucho si esta colección va a ser utilizada con fines científicos, ¿no?, o para tesis, para doctorados. Muchas veces han solicitado colecciones, entonces sí es accesible al público, pero siguiendo todo un requisito, ¿no?, un formato para que ellos puedan acceder a la colección. Bien. Y Nora Carola pregunta si hay actividades que relacionen a los museos entre ellos. Justamente la discusión de este tema es esto, ¿no? Y justamente el tema es esto, reflexiones respecto, ¿no?, a cómo se hace el registro y cómo están los museos actualmente en la ciudad. Sí, hasta hace poco sí había participación del público con el museo, o al revés, ¿no?, el museo con el público a través de eventos culturales. Sin embargo, en estos últimos años, prácticamente cada museo ha trabajado pues individualmente. Pero, sin embargo, en estas fechas de mayo, las fechas internacionales del Día de los Museos, pues obviamente participan todos los museos, ¿no? Incluso se hacen visitas entre museos, pero no hay una integración, digamos, global entre todos estos museos y que todos hagan un evento, por así decirlo, ¿no? O que hagan un compartir con el público, también sería otra forma, ¿no?, la conexión con el público. Entonces, está faltando ese detalle aquí entre los museos que tiene aquí la ciudad de Cusco. Bueno, Gustavo pregunta si tienen diálogo con las instituciones educativas. Bueno, cada museo, como les comentaba, pues a veces trabaja individualmente. Los museos sí son visitados por instituciones educativas. Hay prioridades, por ejemplo, el Museo Histórico Regional, donde fue la casa de Lenca Garcilaso, tiene participación continua con estudiantes de colegios. Incluso los guías en estos espacios, pues muchas veces hacen eventos, ¿no?, como para que el público, en este caso estudiantil, pues participe en estos eventos. Juegos, incluso hay hasta la misma gente o los mismos guías se visten a veces con trajes como para hacer, también para participar, integrar sobre todo con la población, ¿no? ¿Y tienen servicios, o sea, áreas educativas adentro de cada museo? Ese es el otro detalle, áreas educativas no hay. Hay bibliotecas, sí, hay una biblioteca, pero es una biblioteca que la institución tiene digamos, donde se hace la venta de libros, ¿no? Pero no hay esos espacios donde el alumno pueda, digamos, ingresar y pueda revisar los textos o hacer algunos trabajos. Pero por otro lado hay la biblioteca, pero estos espacios son muy pequeños, entonces no hay un área educativa como para integrar, digamos, al público, ¿no?, con el museo, específicamente con el museo. Son espacios apartados, ¿no? La biblioteca y la librería están en otros espacios donde obviamente es más restringido el acceso también. Bien. Janet, les propongo hacemos un cortecito porque tenemos que calentar el agua del mate, 5 minutos. Ok, perfecto. y bueno, igual vayan, si se les ocurren preguntas en el chat, ahí las vamos levantando para hacerle a Janet. ¿Vale? Okay. Pongo mute.
Bueno, ahí volvimos, calentamos el agua, Ok, seguimos. justamente veía algunas preguntas respecto pues Bien. a la procedencia de las colecciones de estos museos. Bien. Bueno, al principio les comenté que yo trabajo en el registro de bienes culturales. Obviamente no estoy ligada directamente con los museos que les he mencionado. Era un antecedente que quería mostrarles para recién iniciar el tema mío, que es el registro de los bienes, ¿no? Entonces, ¿cómo se originan? Preguntan también dentro del chat. ¿Cómo se originan estas colecciones? ¿O de dónde es que proceden las colecciones? Entonces, bueno, esta es una imagen de la diversidad de objetos que tenemos aquí. Este es del Museo de Sitio Manuel Chávez Bayón. Si es que han tenido la oportunidad también de conocer Machu Picchu, hay un museo que se encuentra en la ciudad de Machu Picchu, y este es un grupo, parte de la colección de este museo, ¿no? Donde también yo he sido directora de este museo. Bueno, a la respuesta a algunas preguntas dentro del chat, ¿de dónde es que proceden estos objetos, ¿no? que tienen estos museos? El material en su mayoría que exhiben estos museos pues han sido obtenidos de intervenciones arqueológicas, excavaciones en la región del Cusco. Bueno, estas son las imágenes del procedimiento, ¿no? Del trabajo de intervención arqueológica que se realiza. La excavación in situ, conservación in situ, muchas veces se cuenta con conservadores, quienes a su vez participan en la excavación arqueológica, y además se hacen pues, se hacen las pruebas, se sacan las muestras, ¿no? Para que posteriormente estas muestras puedan ser llevadas al laboratorio, y obviamente con toda la información se pueda precisar y dar con mayor detalle por la información al público, ¿no? Respecto a una colección que haya sido encontrada en estos lugares, dependiendo de la temática también del museo, ¿no? Y muchos de estos objetos, o de estas, que son propiamente trabajados en los depósitos o en los almacenes, ya conservadas, pues son entregadas en custodia al Ministerio de Cultura, ¿no? Y bueno, estos objetos pues provienen de excavaciones de investigadores extranjeros y particulares, proyectos privados en muchos casos, ¿no? Tenemos, estos museos incluso tienen pues material de rescates y salvatajes arqueológicos. También cuentan con donaciones. Muchos de estos objetos provienen de evaluaciones arqueológicas, de planes de monitoreo arqueológico, de incautaciones o requisas. En su mayoría, pues, estas requisas se hacen en los aeropuertos también, aquí en la ciudad del Cusco, que tiene, pues, especialistas, ¿no? Que trabajan haciendo el seguimiento, ¿no? Respecto a qué cosas o qué bienes en este caso pueden estar saliendo. De la misma forma, pues, los museos también cuentan con material de repatriaciones o recuperaciones, caso del Museo de la Casa Concha, ¿no? El Museo Machu Picchu, que también se les mencionó en la presentación. Entonces, todos estos bienes culturales que muestra estos diferentes museos proceden de excavaciones arqueológicas, de investigaciones, rescates, donaciones, incautaciones y repatriaciones. Obviamente, perdón. Sí. Gustavo pregunta si el financiamiento de los museos estatales no cuentan con apoyo privado. Muchos de los museos estatales obviamente son, los dineros son del Estado. O sea, el Museo de la Casa Concha ha sido trabajado pues obviamente bajo museo, o sea, de la mano obviamente del Estado, que sería la Universidad Nacional San Antonio Abad y la Universidad de Yale, ¿no? En ese caso sí ha habido pues
un compartimiento, ¿no? de gastos, de presupuesto para la creación del museo. Y los otros museos que son del Estado, obviamente, pues bajo el presupuesto del Estado se rigen, ¿no? Y bueno, para continuar, los criterios de adquisición de esta ¿Querés ir cerrando, Janet, con las reflexiones finales? Así dejamos unas preguntas. Ya nos queda poquito de tiempo. Perfecto, entonces, bueno, yo quería entrar a algunos detalles, ¿no? De los tipos de trabajo que se realizan, de registro, ¿no? Estas son algunas imágenes de cómo se trabaja, ¿no? ¿Cuál es el registro? O cómo comenzamos, por ejemplo, a identificar los bienes de una colección, ¿no? Cómo tener la visión general del conjunto, ¿no? A través de fichas, formatos, Claro. ¿no? Cómo organizamos todo este material cultural a través del área de conservación, a través del área de registro. Hay un área también que se dedica al archivo, ¿no? Documental, a todo el legajo que tiene el museo o propiamente un depósito, ¿no? Cómo ordenar todo este material cultural, ¿no? El sistema de registro que rige aquí en el caso de Perú, pues es la ley 28296, ¿no? La Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, a través del Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales. Su abreviación, pues SINAR, es una plataforma donde a nivel nacional, pues toda la institución privada o estatal, pues inscribe los objetos que están custodiados por ellos, inscriben en esta plataforma para evitar, ¿no? También el tráfico y evitar la pérdida de estos objetos. En el caso de Argentina, no sé, tengo conocimiento que la ley 25.197, ¿no? La que rige respecto al patrimonio cultural, que es la Secretaría de Cultura de la Nación, si no estoy equivocada. En el caso de Perú, pues no. A nivel nacional, pues en esta plataforma del registro OSINAR, registro nacional, que hace poco también ha sido actualizado. Posteriormente, pues tendremos que trabajar en este nuevo sistema, ¿no? Que incluso ha trabajado con el apoyo de unos extranjeros. Y bueno, los criterios de adquisición de colecciones arqueológicas. Muchas veces nuestros almacenes pues están abarrotadas de material cultural, ¿no? Sin ningún criterio pues tenemos, como se muestra en la imagen, ¿no? Sobrepuestas, expuestas, muchos objetos, no hay cuidado, no hay cierto cuidado justamente a falta de espacios, a falta de infraestructura, a falta de personal especializado en el tema. Acá corrige, Celeste dice que la de Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico de acá es 25743, en Argentina. 25743. Ok, perfecto. Bueno, muchos quisiéramos tener este tipo de almacenes, ¿no? De depósitos, pero no es así. Pero ¿qué pasa también en este tipo de depósitos? Hay que el que desconoce también puede colocar mal un objeto, mal ubicado, y puede haber pues accidentes, ¿no? Por ejemplo, aquí les quería mostrar un poquito esto, ¿no? Si se dan cuenta, este objeto obviamente es de mayor tamaño, tiene un mayor peso. Imagínense un de sismo, lo que fuere, en el movimiento, obviamente, este objeto que es más pesado va a caer y va a romper la vitrina o simplemente va a aplastar al resto de objetos que está debajo de él, ¿no? Entonces, hay que tener ciertos criterios también lo que es el manejo de estos depósitos, ¿no? Y la ubicación, obviamente, de la colección. Sí. Florencia pregunta si para el sistema de registro del patrimonio existe un software o programas que los museos estén utilizando ya. Sí, justamente es el Sistema Nacional de Registro SINAR, donde a nivel nacional los museos privados y del Estado tienen que inscribir sus objetos o la colección que está bajo su custodia en esta plataforma. Y obviamente en esta plataforma pues se registra todos los detalles del objeto, de la colección, y
la inscripción pues son los códigos, ¿no? Es como un DNI que una persona natural tiene, entonces el objeto que pertenece, ya sea un objeto que pertenece al Estado o al privado, pues va a contar con este registro, ¿no? Bien. Bueno, esto es parte de las imágenes del trabajo que yo realizo. Y la realidad, ¿no?, del registro patrimonial. Muchas veces, bueno, esta es una imagen, obviamente no es de los depósitos donde nosotros actualmente trabajamos. Sería ideal contar con este tipo de gavetas incluso, ¿no? Hay que ver también mucho los espacios donde se resguardan la colección. Muchas veces estos museos pues tienen depósitos donde se tiene pues acumulación de los objetos y no se sabe en qué estado se depositan estos objetos, ¿no? Lo ideal sería tener pues el tipo de contenedor, incluso cómo van a ser rotulados estos contenedores, qué tipo de gavetas van a ser utilizadas para estos contenedores. Entonces no se está viendo ese detalle, por ejemplo, ¿no? El tema de gestión cultural. Nosotros tenemos pues aquí una ley, la ley de abastecimiento o de presupuestos del Estado, ¿no? Que en nuestro caso el Ministerio de Cultura pues dispone prácticamente para todo el Perú, porque, bueno, como sabrán ustedes, Machu Picchu es pues el gran, digamos, al que se le saca el jugo, ¿no? Respecto a dineros, y obviamente todo ese dinero pues es utilizado para estos presupuestos son utilizados pues para la nueva musealización de algunos espacios, para pagos, etcétera, ¿no? En este caso de instituciones del Estado. Entonces, muchas veces estos presupuestos no llegan pues a donde deberían llegar, ¿no? Desconocen la importancia del patrimonio cultural. Entonces, no se está aplicando bien, por ejemplo, el tema del abastecimiento, ¿no? Decretado por la ley del 1439. Estos son los ejemplos de los dos museos o tres museos donde trabajé. Bueno, en este caso, pues, he incluido a la ciudadanía, ¿no? Para poner en práctica también muchas, la iconografía, sobre todo en este caso, ¿no? Que ha sido bastante de aporte para la creación de este museo. Esto se encuentra fuera de la ciudad, no está en la ciudad del Cusco, se encuentra en una provincia. Y bueno, este museo también ha tardado bastante, justamente porque es del Estado, ha tardado en su construcción, ha tardado pues en la culminación, ¿no? Pero finalmente se dio. Este es otro museo, por ejemplo, de Paucartambo, que no está tampoco específicamente en la ciudad, perdón. Bueno, las preguntas, ¿para qué todos estos procesos, ¿no? Todo este trabajo, ¿para qué toda esta inversión? ¿Para qué todo el esfuerzo conjunto interinstitucional? Entonces, quería apuntar estas reflexiones, ¿no? Respecto al registro del patrimonio cultural. Muchos conocemos ya, ¿no? El avance de la tecnología hoy en día, pues, es una herramienta de difícil rechazo, ¿no? Por lo que resulta, pues, de mayor interés la realización de publicaciones digitales sobre el patrimonio cultural para la educación de la población en conservación. Igual, ¿no? Si los museos acompañan a la gente durante este aislamiento de la cuarentena, pues se llenará más que antes, ¿no? Hay que hacer los museos más inclusivos. Entonces, el plan, por ejemplo, un plan para integrar a los colegios, pues es la televisión, ¿no? Como soporte. La televisión es un enorme medio que mueve masas, ¿no? Incluso es más grande que las mismas redes sociales, donde pues se puede brindar un servicio educativo a través de la televisión, ¿no? Las redes son potentes para convocar y sensibilizar en corto tiempo los museos. Además de presentar sus exposiciones virtuales, tendrán que compartir muchos más contenidos de estos que siguen guardados en los museos o depósitos o almacenes, ¿no? Con los que contamos
con las que se cuenta en el Estado. Los museos pues no son más vitrinas, debe haber más trabajo más libre, ¿no? El área educativa está faltando en esta parte, ¿no? Empecemos también a ocupar las plazas. No sé si ustedes, me imagino que esto deben conocer algunos, el drive-in, ¿no? Que eran estos cines en carros que antiguamente pues se solía hacer, ¿no? Era la dinámica con el público. Entonces, yo creo que el caso de los museos también debemos empezar a ocupar las plazas, ¿no? Como en el ejemplo del drive-in. Otra reflexión en este punto pues sería reinventar, ¿no? Para digitalizar. Muchos museos ahora son virtuales, ¿no? Y hacer incluso conferencias, ¿no? Existe información almacenada que no está compartida. Entonces, tengamos en cuenta también este detalle, ¿no? Generar nuevos museos virtuales, ¿no? Por ejemplo, a raíz de esta pandemia, se puede hasta crear un museo del duelo, ¿no? Etcétera. Podrían surgir una lluvia de ideas respecto a la situación que estamos viviendo ahora. Y bueno, obviamente dentro de este plan de reflexión también es crear un plan de difusión de las colecciones, ¿no? Cómo llegar a un público mayor, ¿no? Actualizar las redes sociales y proveer al público una serie de productos para acercar las colecciones al visitante. No solamente visitante profesional, sino para todo tipo de visitante, ¿no? Las exposiciones virtuales con nuevas tecnologías, creando pues interactividad entre los usuarios y la cultura. Por ejemplo, podemos vender fotos de alta calidad de las colecciones, vender investigaciones inéditas de estas colecciones, ¿no? Tener acceso además a los datos de las colecciones para futuras investigaciones, ¿no? Incluso podemos, a través de las redes, podemos hacer asesoría en museología, en museografía, ¿no? El mismo registro y la conservación de estos bienes. Bueno, hasta aquí mi participación respecto a este tema. No sé si tienen consultas. Hubiera querido ser un poco más amplia respecto al tema, pero no contaba con tan poco tiempo. De la misma forma, les comento de que cualquier duda que ustedes tengan, yo les comparto información. No duden en pedirlo. Mi correo, les repito nuevamente, es janet.villacorta@gmail.com. Entonces, esta información va a ser compartida con ustedes también. Y bueno, entonces estoy a disposición de ustedes cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Bueno, preguntan qué es el Museo del Duelo. Bueno, esto lo comentaba respecto a la creación de nuevos museos, ¿no? Podemos generar nuevos museos virtuales y yo les ponía el ejemplo de, por ejemplo, un museo del duelo, ¿no? Respecto a la situación en la que estamos viviendo actualmente. Preguntan del sistema de registro de patrimonio, ¿no? Sí, les comenté de que sí existe una plataforma a nivel nacional donde los museos privados y obviamente hacen la de su colección. Bueno, voy a escribir mi correo para los que comentan. Sí, me comentan respecto a profundizar, ¿no? El tema de registro de colecciones. Bueno, en el contacto que vamos a tener, yo incluso, bueno, específicamente hablo más del registro de patrimonio en los cursos del Instituto Mexicano, entonces
A través de este enlace les puedo compartir información que ustedes deseen. Y bueno, preguntan cómo es que veo el panorama respecto a las visitas. Obviamente, en esta situación, pues los museos están cerrados, no hay público, y justamente dentro de las reflexiones les comentaba de que tenemos que crear nuevos planes, ¿no? De cómo difundir la colección de manera virtual, cómo llegar al público de manera virtual. Si bien es cierto, un museo tiene que ser, no necesariamente visitar físicamente, podemos hacerlo a través de las redes, a través de una plataforma. Tenemos una cantidad pues de plataformas ahora que donde el público conocedor o el público especializado o público simplemente general puede visitar estos museos, ¿no? Incluso, no sé si escucharon, no sé cuál es el nombre exactamente de estos juegos, los juegos estos de, no sé, los juegos que tienen muchos chicos, incluso a los museos se pueden ver también desde ese punto, ¿no? Incluso uno puede interactuar con el objeto, ¿no? Poder girar, mover virtualmente el objeto. Es como si estuviéramos agarrando digitalmente el objeto, ¿no? O a través de la pantalla y poder mover el objeto, ver qué tipo de iconografía tiene, ver la forma incluso del objeto, ¿no? Virtualmente se puede hacer todo esto. Pues a través de las redes, a través de las diferentes plataformas y aplicaciones que existen, se puede trabajar desde la casa a un museo. Entonces, obviamente, el público puede participar, interactuar, ¿no? con la colección. Es el caso que les pongo el ejemplo, ¿no? Que incluso que uno puede hasta tocar el objeto, no físicamente, pero podemos hacerlo a través de estas aplicaciones. Es como el juego, esos juegos que hacen los chicos, ¿no? Que están ahí manipulando la maquinita, entonces podemos hacer a través de ese tipo de plataforma también, ¿no? Obviamente el avance de la tecnología pues ahora nos brinda pues una cantidad de herramientas, ¿no? Como para poder hacer este tipo de detalles, ese tipo de trabajo. Yo te quería hacer una pregunta, mi nombre es Florencia, y además de, bueno, de conformar el equipo de Cultura Viral Federal, trabajé con Quequena en el montaje de una exhibición, de la cual participaron muchos y muchos artistas que están en este chat, en este Zoom. Y un desafío que para nosotros como equipo de montaje y también de recepción de obra que nos ocurrió fue que al momento de recibir las obras, bueno, teníamos que hacer los documentos de ingreso, ¿no? Vos debés saber. Y bueno, muchas de las obras que llegaban no eran obras quizás tradicionales como podemos pensar un cuadro o una escultura quizás como muy tradicional, sino que eran, por ejemplo, las chicas de Viento Negro, no sé, eran 30 ollas. Y bueno, entonces cuando en el documento pedía las medidas, pedía, por ejemplo, las medidas con y sin marco, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra frente a una obra que es diferente, que me parece que también en el arte precolombino puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que tienen como un espíritu más utilitario, o bueno, que tienen como otra dimensión. Creo que hay como desafíos. Entonces, bueno, te quería preguntar como en ese nivel, ¿no? En el nivel de los documentos y como más de lo burocrático que a veces se mezcla con lo artístico, ¿no? Como que se tiene que encontrar en algún momento y tiene que ver con lo que es el funcionamiento del museo. ¿Vos qué ves como un desafío o con qué desafíos te encontraste en tus distintos como espacios laborales? Bueno, nuestro sistema de trabajo obviamente es un poco limitante respecto a los espacios, primero. Espacios donde primero el personal no trabaja cómodamente, porque primero vemos eso también. Y lo importante aquí es los espacios donde se custodia las colecciones. En el caso nuestro, las colecciones son en su mayoría pues objetos arqueológicos, ¿no? Procedentes de diferentes
intervenciones arqueológicas de la región. Y anualmente ingresa bastante material a la institución. Y por ende los espacios son cortos. Entonces, este sistema o esta situación, en nuestro caso es un poco, es una problemática que muchas veces las cabezas, en este caso los jefes, no le están dando mayor importancia a pesar de que anualmente se presenta un plan de trabajo, ¿no? A veces hay prioridades. Primero quiero que termines el inventario, pero ¿cómo hacemos el inventario si no tenemos ni el personal especializado, ni los equipos, ni siquiera cómo ingresar a los depósitos, ¿no? Incluso los depósitos donde se alberga toda esta colección, pues, están ya abarrotadas de material cultural, que tenemos cajas apiladas unas sobre otras. Entonces, tenemos que ver nosotros internamente, como profesionales del área, cómo digamos, acomodarnos a través de estas problemáticas, ¿no? De presupuesto, de desconocimiento de los jefes o de los directores, muchas veces desconocen nuestro trabajo y obviamente no le dan la importancia al patrimonio cultural. O sea, es más restaurar un sitio arqueológico. O sea, lo primero es restaurar un sitio arqueológico porque van a venir turistas y obviamente va a haber mayor ingreso de dinero. Pero no están viendo si al restaurar el sitio arqueológico, de ahí van a obtener objetos y a dónde van a ir, ¿no? Cómo van a estar guardados, quién los va a conservar, cómo van a ser conservados si no hay material adecuado también para hacer la conservación de estos bienes. Entonces, nos hemos golpeado con esta realidad muchas veces. Entonces, es un sinfín y anualmente es un desafío para nosotros poder adquirir un mayor presupuesto y de que puedan entender de que la prioridad es el patrimonio en este caso, ¿no? Que custodia la misma institución. La institución en este caso es el ente que protege este material cultural, pero pareciera, ¿no? Es como que de fuera se ve bonito, ¿no? Pero la problemática es más interna, con nosotros que tenemos que lidiar con toda esta problemática, ¿no? Ay, creo que volví. Claro. ¿Volvió el micrófono? Sí, me parece que hay algo que... A ver, ¡ay, Sol! Sí, ¡Qué bueno! Sí, no Sí, sé, es se me fue muy el complicado con la micrófono. señal de internet. No, sí, muy, Sí, se me estamos desconectó y teniendo no un podía. día complejo hoy. Bueno, y Sí. tenemos que, Así para que bueno, terminar, ¿le parece? Florencia, Sí, comentarle un escucho. poco de que también es responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, desde nuestro lugar muchas veces reclamamos, pero no estamos llegando tal vez o sea, no estamos llegando con esa intensidad que deberíamos tal vez, ¿no? Entonces, a partir de ahora, obviamente, hay nuevos enfoques, esto que les explicaba, ¿no? Poder llegar a un público mayor. Obviamente nosotros solamente hacemos el registro del material cultural, pero esto podemos difundirlo de otra forma, ¿no? A través de estas visitas virtuales o en su efecto, pues, para hacer proyectos de investigación, a través de ventas. Se corta. Ay, se cortó. Sí, Yo ya no sé a quién se le corta. sí. No, Porque parece que sí, a todos. realmente... Pero podemos ir cerrando ya. Si no hay más preguntas, vamos cerrando. No sé si los chicos quieren activar el micrófono de todos para que hagamos un cierre. Porque están bastante mal las conexiones. Sí, sí, yo como me quedé pensando en algo que me parecía que estaba muy Se bueno. cayó la conexión de casi el 60% de la gente. Los micrófonos no andan, no sé, algo está pasando con la parte de conexión. Se cayó que... Janet. Bueno. ¿Tienen los micrófonos abiertos? Bueno, nos vamos despidiendo. Sí. Aplaudimos. Él no está, pero bueno. Perdón por la última parte y la mala conexión.
Sí, el audio, la conexión, pero bueno, tenía que pasar, ¿no? En algún momento iba a pasar. Muchas gracias igual. Nos vemos mañana. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Un aplauso, vamos. Muy bueno. Chao. Gracias, Janet. Estamos aplaudiendo ya. Gracias chicos, muchas Yo no le dije a nadie, ni siquiera tal y tal, ni nada de nosotros. Ay, no, no se escucha. Por mí no lo sabe nadie. Hay un bueno, les decía de que les agradezco mucho vuestra atención y si es que hay otro tipo de charla respecto al tema, pues igual les voy a brindar un poco más de información. Ha sido Bien. corto para mí en realidad. Lo que te pedí a la gente, Janet, es que puedas subir la información al Drive. Ok, sí, voy a coordinar con Sol para que... Pásame todo. Incluso tengo bibliografía que puedo compartirlo para que ustedes puedan revisarlo, ¿ya? Y bueno, Bien. A disposición de ustedes cuando quieran. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias, porque hubo un momento que se colgó la pantalla. Sí, pues les se corta. También por que es la red, está saturada. Sí.